Hermanos, hermanas, paz y bien. Hoy comenzamos en el ciclo, en el calendario litúrgico de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, el tiempo de Adviento. Primer domingo de Adviento, hermanos, hermanas. Adviento, advenire, algo que va a suceder, algo que se espera. Hubo, hermanos, hermanas, un Adviento sumamente prolongado en el devenir de la historia. Un Adviento que comenzó, hermanos, hermanas, en el sentido histórico, cuando se cometió el primer pecado en la faz de la tierra. Dios promete un redentor. Génesis 1:15, el protoevangelio. Génesis 3:15, el protoevangelio. Cuando Yahvé Dios promete que un hijo de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. El protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Hermanos, hermanas, este Adviento sumamente prolongado. Esta espera se cumple con el nacimiento del Mesías. En el primer anuncio de Jesús, según los exegetas, lo más primitivo, el núcleo histórico más primitivo de la predicación de Jesús la encontramos en Marcos 1:15, cuando dijo la eterna verdad: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. El anuncio de los profetas, de los salmos, de los sabios, de los reyes, de los hombres y mujeres santos y santas del Antiguo Testamento. El anuncio del Mesías, del libertador, del redentor, se ha cumplido. Y Pablo lo expresa bellísimamente, hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, un texto muy citado por nosotros en nuestra espiritualidad de la filiación divina. Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, cuando dice Pablo: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Al llegar la plenitud de los tiempos, hermanos, hermanas, el Padre envía a su Hijo, nacido bajo la ley, para rescatar la redención y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. El primer Adviento se ha cumplido y nosotros, hermanos, hermanas, esperamos el segundo Adviento, que es la venida de Jesucristo, nuestro Señor, la venida de nuestro Salvador. Aquí está el texto, hermanos, hermanas, que le decía al principio. El primer anuncio del Evangelio, que llaman los exegetas el protoevangelio. Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Cuando la muerte muerde a Jesús, Jesús pisa la cabeza de la muerte. Y la muerte de Jesús es la muerte de la muerte. El tiempo se ha cumplido, hermanos, hermanas. Entonces, Adviento
nos permite esta reflexión en un doble sentido. Recorrer toda la historia de la salvación hasta la encarnación del Verbo de Dios y a partir de Pentecostés esperamos, hermanos y hermanas, la segunda venida de Jesús, que va a coincidir con el fin de la historia, con el fin del tiempo, y la historia entrará en la eternidad de Dios, y Dios será todo en todo. Esperamos, hermanos y hermanas, el segundo adviento, la segunda venida de Jesucristo. Bien, hermanos y hermanas, en estos domingos de Adviento, 4 domingos, vamos a tomar el Evangelio de cada domingo. Hoy tenemos un Evangelio hermoso, Lucas 21, versículo 25 al 28, y del 34 al 36. Me detengo, hermanos y hermanas, en los versículos del 34 al 36. Dice Jesús: cuidad que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Está en vela, pues orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. He aquí, hermanos y hermanas, el anuncio del mismo Jesús de su segunda venida. Y aparece, hermanos y hermanas, una palabra, un concepto clave que aparece, hermanos y hermanas, en todas las tradiciones espirituales que hablan como nosotros de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. La palabra es estar en vela, en el imperativo velad. En este libro que cito y que se los recomiendo, hermanos y hermanas, a mí me ha ayudado bastante. Ese libro que se intitula El retorno de los brujos. Ya hemos explicado, ¿verdad?, que no son estos brujos que decimos nosotros que fornican con el diablo para hacerle daño a los demás. No, en este libro los brujos son los grandes científicos, los genios, los hombres y mujeres que buscan y han llegado al estado supremo de la iluminación, del despertar. Y en este libro hay un fragmento de un gran filósofo alemán llamado Gustavo Meyrink, que tiene una reflexión sumamente elevada, precisamente, hermanos y hermanas, sobre el término, sobre el concepto velad. Y él comienza hermosamente así, diciendo: la llave que abre la naturaleza interior, es decir, la llave que abre el estado de santidad, la llave que abre la iluminación, la llave que abre el despertar, la llave que abre o que nos posibilita la conexión con nuestra esencia, dice Gustav Meyrink, que está oxidada desde el diluvio. Así comenta el fragmento que estos autores nos dan de este gran filósofo alemán, hablando de cómo llegar al despertar. ¿Cómo? Y lo intitulan así, el sublime texto de Gustav Meyrink. Y repito, así comienza: la llave que abre nuestra naturaleza interior,
está oxidada desde el diluvio. Esa llave tiene un nombre, velad. Hemos explicado, hermanos, hermanas, en nuestra escuelita, en este canal de la filiación divina, hermanos, hermanas, lo que significa, cómo entendemos el término velad desde la visión cristiana católica. ¿Qué es velar? Es un estado alerta de conciencia por mantenernos siempre en la órbita de la voluntad de Dios. Eso es velar. Permanecer siempre en la órbita, gravitar siempre en la órbita de la voluntad de Dios. Jamás salirnos de esa órbita. Un estado alerta de conciencia para cumplir permanentemente la voluntad de Dios. Hacer lo que Jesús dijo: yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Eso es velar. Un estado de conciencia, estar siempre en alerta. Velar en el sentido religioso es la abstinencia del sueño, estar en vigilia, no dormirse. Pero en un sentido más amplio, hermanos y hermanas, velar es mantenerse siempre en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, durante la noche, durante el día, durante la tarde. Velar para no salirme de la órbita divina, para no pecar, para no desobedecer a Dios, para utilizar bien lo que decíamos el domingo pasado, la inteligencia, la voluntad, para que mi libertad siempre decida lo mejor, el bien, la paz. Velad. O sea, ya hoy, hermanos y hermanas, comenzando el tiempo de Adviento, nuestra Santa Madre Iglesia, que nos instruye, nos da un concepto sumamente clave, hermanos y hermanas, en la historia de la espiritualidad, en la historia del despertar, en la historia de este estado de conciencia alerta. Y todo es importante, hermano, la simbología religiosa. Hoy hemos encendido la corona de Adviento, la primera vela está encendida. Sentido profundo, hermanos y hermanas, velad, la vela que está encendida. Eso es, tener siempre la conciencia encendida, tener siempre la conciencia iluminada para mantenernos en lo que realmente es importante, en la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, que se nos quede este concepto, velad, en oración. Y aquí nuevamente esta frase tan hermosa, hermosísima, que no me canso de repetirla, de Oscar Wilde. La distracción es el crimen fundamental del espíritu. Y lo peor que le puede pasar al espíritu humano es distraerse en el pecado, desobedeciendo a Dios y transitar en la oscuridad. Hermanos, hermanas, comenzamos hoy un tiempo hermoso de Adviento, espera. Mantengámonos en lo que Jesús nos enseña hoy, velad. Y que esa llave que según Gustav Meyrink está oxidada ya, que esa llave pueda entrar y abrir la conciencia y lleguemos a la iluminación, al estado de santidad, al despertar. Velad. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia,
trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Velad. Paz.